Dado lugar en nuestras vidas, bendito Señor Padre, dándote las primicias, bendito Señor, de nuestro corazón. Bendito Señor, sea usted bendiciendo este momento, Señor, en sabiduría, bendito Señor. Sea usted proyectando su palabra y su mensaje a los corazones, Padre. Bendito Señor, nosotros somos, bendito esa tierra, usted es el sembrador y la semilla, su palabra. Sea usted bendiciéndonos, Padre, y haciendo la acción, Padre Santo, como todo buen sembrador que es usted, bendito Dios, sembrando nuestro corazón, teniendo ese fruto al 100%, bendito Padre. Te pedimos todo esto y te damos gracias, bendito Señor. Bendito Padre, bendice a aquellos que portan tu palabra, las maestras, bendito Señor, por mí mismo, bendito Señor. Sea usted hablando, bendito Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y la iglesia dice, amén, amén. Puede tomar asiento en esta preciosa mañana. Gracias a Dios que estamos en la casa de Dios. Dígales, hermanos, si estás aquí, es que Dios es bueno. Es que Dios ha dado la oportunidad de llegar a su casa, gozarnos, ¿quién dice amén? Y poder prepararnos más, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestra semana. ¿Quién dice amén? Y eso sabemos que toda estrategia del enemigo tiene que ser expuesta, hermanos, y a través de la palabra que se dio en estos tiempos, hermanos, estamos poniendo la mentira del diablo a través de todo lo que nosotros en nuestras vidas podemos toparnos. Y así sí nosotros podemos tener esa protección. Es como todo bueno, persona que quiere protegerse de todo virus, se pone su mascarilla. ¿Quién dice amén? Se pone su Hermex, ¿quién dice amén? ¿Cómo le dicen? Su crema de alcohol. Hermanos míos, ¿para qué? Para que no haga esa infección y no llegue y nos puedan entrar en nosotros. Amén. Está hasta afuera hasta cuando haya una debilidad, una manera de entrar, y entra y empieza a infectarlo de adentro y todo el cuerpo empieza a ser infectado. Y así es, hermanos míos, en nuestro diario vivir, es en nuestro caminar, en nuestros días, así es lo mismo. Le doy gracias a Dios por nuestro hermano Adrián, que nos trae la palabra el jueves, hermanos, de Deuteronomio 28, hermanos, que nos anima, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en el Maestro, que es Jesucristo. El Maestro nos enseñará cómo podemos nosotros conquistar nuestro diario vivir, caminando conforme a la voluntad de Dios, hermanos, y toda la bendición llega por sí misma. ¿Quién dice amén? El hombre natural persigue la bendición, amén, y no persigue la mano que la da. Amén, así es. Las cosas materiales corre uno hacia querer agarrarlas, pero si corremos hacia el dador de dadores, aquel que si tú le buscas, tú lo hallas, si tú le pides, Él te lo da. ¿Quién dice amén? So, hermanos míos, si buscamos su favor, si buscamos, hermanos, caminar bien delante de Él, hermanos, todas las cosas, dice la palabra, que llegan por sí mismas. La naturaleza de Dios es que llegan por sí mismas. ¿Quién dice amén? Llega por sí mismo, hermano. Y eso es lo bueno, que ahora me da mucha alegría que hoy en este año el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y a su siervo a poder hacer estos ayunos, hermanos míos, cada mes. ¿Quién dice amén? Y es una tarea, hermanos, que podemos nosotros agarrar seriamente, cargando el nombre de Jehová en nuestras vidas. Y cargando el nombre de Jehová, hermanos míos, entonces sí, hermanos, tendremos éxito donde quiera que vaya. Porque no hay escasez que pueda vencer a Dios. ¿Quién dice amén? No hay maldición que pueda maldecir a Dios. ¿Quién dice amén? Dice que en sí, hermanos, todos los que creen en Él, dice que verán a sus enemigos caer enfrente de Él. ¿Quién dice amén? Podrán venir 1000 gigantes, hermanos, delante de nosotros. Y a través de Sansón nos enseña que no era la quijada, no era ni el mismo hombre, era Jehová estando en el medio de esa batalla a través de Sansón. Porque así como se quitó el espíritu, así como se retiró el Señor de Sansón para que pudiera reconocer que sin Él no es nada, hermanos míos, así nosotros, hermanos, pasa nuestro diario de vivir. De repente Dios se hace para atrás diciendo, vamos a ver, para que tu ojo no se desvíe, para que tu ojo siga caminando en mi verdad. ¿Quién dice amén? Caminando.
Y por eso a veces sentimos, y a veces el Señor, en el salmista, en los salmos, el Señor nos habla y nos dice el salmista: oye, Señor, no te siento cerca, siento mi enemigo que me quiere agobiar, me quiere conquistar, pero yo sé que tu fidelidad es más grande que todo lo que estoy viendo con mis ojos, que estoy sintiendo en mi corazón, en todo aquello que la mala noticia me trae en nuestro diario vivir. ¿Quién dice amén? Porque yo confío en un Dios más grande que todo aquello. Por eso dice: yo soy el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo. ¿Quién dice amén? Para que usted sepa que no hay nada que Él no pueda hacer. Eso, hermanos míos, nos da la confianza. Ahora, para todo esto, hermanos míos, en nuestros diarios vivir es confiar y entender que hay un Dios, y el Dios que merece todo nombre. Y esto solo no es un nombre cualquiera. Nuestro Dios no es Jehová y Dios mío, hermanos míos. Cuando usted clama a su Dios, amén, que es nuestro Dios celestial, es un Dios que tiene, hermanos, estatutos, tiene cierta manera de reverencia. ¿Quién dice amén? Hacia su nombre. Y es algo, hermanos, que el Señor nos ha traído hoy en este día para poder nosotros crecer y caminar conforme a su promesa. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: todo lo que Él pone es para nuestro bien. Amén. ¿Quién dice amén? Y ahora en esta generación pues se puede querer degradar, porque sabemos que el enemigo es un mentiroso y quiere que nosotros estemos en mentira. ¿Quién dice amén? Y así nuestras vidas, hermanos míos, caen en el engaño, entonces el nombre de Dios puede ser degradado. Y ahora dice en Éxodo 20, si no lo traigo aquí, pero Éxodo 27, si me lo puedes poner aquí arriba, mi hermano. Dice aquí el tercer mandamiento, hermanos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Ahora, hermanos míos, aquí nos habla un estatuto, una ley, algo que Dios no puede cambiar. ¿Quién dice amén? Cuando Dios ya ha puesto estatutos, tenemos en claro que Él no se dobla, Él se permanece, pero Él hace en nosotros para nosotros poder cumplir. Jesucristo mismo dice: yo no vine a abogar, pero yo vine a cumplir. ¿Quién dice amén? Yo vine a dar honor a la ley, yo vine a dar ese lugar a la ley. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía algo muy especial, se llama que era un santo. Él caminó en santificación en su caminar, hermano. Él no tenía ni un pecado en su vida, aunque fue tentado de muchas maneras, hermanos. Él no, hermanos míos, llegó al pecado. Cuando Él fue crucificado, hermanos míos, en sí, su alma y lo que era Jesucristo era santificado, apartado para Dios. Ahora, el nombre, hermanos míos, es algo muy importante. Como tú te personalizas, es algo personal, el personaje, el nombre tiene que ver algo contigo. ¿Quién dice amén? Algo como nosotros conocemos a ciertas personas. Yo tengo muy mala memoria, hermanos, y de repente llegan en Walmart y ¿te acuerdas de este? Y como ya desde cuando conocí a mi esposa se me desborró el cassette. ¿Quién dice amén? Y ya no me acuerdo nada de atrás. En sí, hermanos míos, llega el momento que sí ya recuerdo a la persona por su nombre. Digo: ya sé, es por esto. Y casi siempre son las características de la persona que nos acordamos. ¿Quién dice amén? Era alto, era chaparrito, era así. Tengo yo muy presente que había un muchacho en el tiempo de antes que tenía un mechón blanco y le decíamos el viejito. Así era su nombre para nosotros. No lo conozco por nombre, pero la característica de él, ¿quién dice amén? Lo traigo bien marcado. ¿Quién dice amén? Ahora cuando yo lo miro en la calle no lo llamo por nombre, tampoco ni por eso, nomás le digo: hola, ¿cómo estás? ¿Quién dice amén? Porque no me acuerdo su nombre, me acuerdo de su característica, algo que lo puedo ver. ¿Quién dice amén? Ahora, podemos nosotros ver que el nombre
es característica, es el porte que traes, hermanos. Es la distinción que representa públicamente tu vida. Amén. Tu nombre. Amén. Ahora, por eso, hermanos míos, en los tiempos de la palabra, usted puede ver hijo del tal, y a Jesucristo lo llamaron Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que en sí lo estaban dando ¿a qué? A cierta realeza, lo estaba poniendo como de familia de realeza, que es la característica de un rey. Amén. Lo que venía de un linaje. Esa persona habló con fe, hablando de que andarás caminando, no estarás en un palacio, pero yo sé que vienes de una familia de realeza. Amén. Era conocido en esa manera. Ahora, hermanos míos, si tiene frío, levante la mano. ¿Estamos bien? Gracias. Amén. Si así, hermanos míos, estamos hablando del nombre. Y ahora el Éxodo 27 nos habla: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. De manera profunda, hermanos, nuestro nombre es muy importante, y necesitamos ver en sí que nuestro testimonio tiene que ver mucho. Ahora dice la manera que dice vana, hermanos, o la palabra vano, hermanos, falta de realidad, se nos dice, hermanos, o algo que no se entienda. Se nos habla, hermanos, de un hueco, un vacío o falta de solidez. Es algo que no tiene un firmamento. Amén. Vano es algo que no tiene dónde caer. Está como flotando en el aire. No tiene una identidad. En sí, hermanos míos, dice: no tomarás el nombre de Dios, nombre de Jehová, tu Dios, en un vacío. No le tendrás en un hueco. Sabrás quién es Dios, es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Quién dice amén? No estará la persona declarando Jehová y no tendrá su pie sobre la roca, que es el nombre del Señor. David mismo en los estudios nos estaban enseñando, hermanos, y están muy buenos, véngase, y dice amén. Nos habla, hermanos míos, que este gigante se levantaba, maldecía al pueblo de Dios, maldecía a Jehová mismo a través del pueblo, hermanos míos, y David se levantó y dijo: ¿qué está haciendo este incircunciso? ¿Qué está haciendo este hombre que no conoce a Dios? Nosotros lo conocemos, ¿por qué no están haciendo algo? ¿Quién dice amén? El celo de la reverencia a Dios, David lo hizo conquistar a un gigante cuando muchos cobardemente estaban atrás. ¿Quién dice amén? Esa es la diferencia cuando conocemos y tomamos este mandamiento en nuestro diario vivir y caminamos y decimos: yo sé quién es Dios y no caminaré en cobardía. O no tendré miedo, porque el que me respalda es más grande que cualquier cosa. ¿Quién dice amén? No temeré de mi mañana, porque el mañana lo tengo en Dios. ¿Quién dice amén? Y no en el hombre o en la boca del hombre, porque Dios es un Dios que se sostiene Él mismo y no necesita que lo carguen para ningún lado. ¿Quién dice amén? Él está, hermanos, en nosotros, cerca de nosotros, si lo queremos dentro o no lo queremos dentro. Él sigue siendo Dios si le alabamos o no le alabamos. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que Dios habla a través de estatuto, y nos guarda, hermanos, de la falsa doctrina de este mundo, diciendo que nosotros tenemos el control del mañana, y que si según tu carácter y como tomes tu día en buen momento, amén, es como te va a ir tu día. ¿Quién dice amén? Pero sabemos que nosotros, si yo me siento mal, hermanos, y nos recargamos en como yo me siento, como Constantino Garza Ibarra, hermanos míos, en sí, hermanos, cuando yo no me sienta muy bien, ¿quién dice amén? Mi día no va a ir muy bien. ¿Quién dice amén? Pero cuando nosotros no estamos en buena condición, el Dios que nosotros amamos y conocemos nos sostiene y nos mantiene en alto. ¿Quién dice amén?
Y es a través de la historia, hermanos míos, de José, hermanos, que en sí, le vuelvo a repetir esta historia, que aunque sus hermanos lo engañaron y aunque en su trabajo lo metieron a la cárcel, ¿quién dice amén? Este hombre floreció porque su confianza no estaba en lo que el hombre le estaba haciendo. O porque a lo mejor muchos pueden decir, por la mala suerte. ¿Quién dice amén? Aquellos que miran el horóscopo, dice, es que hoy estos días, aquellos que están impuestos a eso, es pura mentira del diablo y pura pérdida de dinero, pierde de tu tiempo y pierde de tu fe, porque te tienes más fe a una estrella que el creador de las estrellas. ¿Quién dice amén? Aunque el sol se apague, Jehová sigue siendo Jehová. ¿Quién dice amén? Y es nuestro Dios, hermanos míos, que si el mañana no se alcanza a recibir, hermanos, sabemos que Dios sigue siendo Dios. Y si yo estoy en Dios, yo permanezco en santidad con Dios. ¿Quién dice amén? Apartado con Dios. Hermanos míos, si usted en un día se le dice unas malas noticias de muerte, hermanos míos, recíbala en Dios. ¿Quién dice amén? Porque a lo mejor Dios ya lo está llamando a casa. ¿Quién dice amén? El temor a la muerte, hermanos míos, nos dice que nuestra fe no está fundada en Dios. Que nuestra fe, hermanos, está fundada en lo que hoy estamos viendo, pensando y lo que estamos sintiendo. Pero aquellos que permanecen en Jehová, hermanos míos, en sí le dicen, bienvenida a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Y morir. ¿Así se la sabe? Gloria a Dios. Es un estatuto, hermanos míos, que la misma muerte nos toca en la puerta y le damos la bienvenida porque estamos seguros que estaremos en un mejor lugar. ¿Quién dice amén? Eso es lo que significa, hermanos, que no tomarás el nombre de Dios en vano, hermanos. En sí, hermanos, nos está diciendo que confía en tu caminar en Jehová. Confía que en el nombre sellado en tu frente es más grande que todo lo que venga delante de ti. ¿Quién dice amén? Es un Dios de poder, es un Dios que conquista. Dice, hermanos, que la declaración en la vida, hermanos míos, dice que nuestra misma declaración en sí desmenuye, hermanos míos, lo que es el nombre de Jehová. Y dice Mateo 12:34, hermanos, que tiene valor el nombre en nuestro corazón. Dice, hermanos míos, que hay que cuidar lo que se habla de nuestras bocas. Y dice, hermanos míos, que si concordar nuestra fe con lo que hablamos, a lo que demostramos en acción, no estamos dando honor al nombre de Jehová. Mateo 12:34 nos dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos míos, es una combinación que nos dice aquí, hermanos, que tenemos que proyectar y creer lo que estamos hablando. ¿Quién dice amén? Si Dios está con nosotros, entonces caminaremos como Dios está con nosotros. ¿Quién dice amén? En sí nos habla, hermanos míos, que cuando venga ese tiempo, hermanos, nosotros podemos proyectar la verdad que es nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Estar fundado sobre la roca, sobre la vida, hermanos, en nuestros corazones. Lo que sale de nuestra boca es igual, hermanos, exactamente lo que hay en nuestro corazón. Hay que cuidar nuestras palabras y medir nuestras palabras como salen y como se están proyectando. ¿Qué dice amén? Dice, hermanos míos, en Santiago 3, hermanos míos, que en sí no se puede estar fluyendo dos aguas de la misma fuente. Y habla de nuestra boca. No puedes maldecir y bendecir a la misma vez. No puedes, hermanos míos, aunque lo piense usted, hermanos míos, refrénese en pecar. Irados, pero no pequéis. Diciendo, refrénate de abrir tu boca. ¿Quién dice amén? Nos habla, hermanos míos, que en sí hay algo en nuestras vidas que tenemos que ver y en sí, hermanos, el Señor nos da la habilidad de poder caminar. Santiago 3, hermanos, 3, 11 al 13, hermanos, nos habla de lo mismo, hermanos, nos habla de esa palabra, si usted quiere tener esa referencia. Santiago 3, 11 al 13 nos habla, hermanos, que no puede fluir de dos, hermanos, maneras, dos fluyentes.
que nos habla también, hermanos, que en sí no podemos estar declarando nuestros sentimientos, tenemos que declarar la promesa de Dios. ¿Quién dice amén? Es bueno hablar con alguien, pero no declararlos como hechos en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Es bueno desahogarse uno, pero así como lo hacía David, hermanos, siempre concluía con la verdadera palabra de Dios y lo que es la promesa de Dios en él. Pero yo sé que tú me sacarás de esto, yo sé que tú me das fortaleza, yo sé que me siento de esta manera, pero lo último que yo diré y cerraré con esto es que el nombre de Jehová es más grande de lo que yo estoy pasando hoy y lo que pasaré mañana. ¿Quién dice amén? No importa lo que el papel me diga, es lo que Dios me está diciendo en este momento. ¿Quién dice amén? Yo estoy aquí para representar el nombre de Dios. Estoy aquí para representar la promesa de Dios en mi vida y para mi familia. Yo sabré lo que Dios va a hacer. Yo sé lo que Dios va a hacer en mi vida y en mi familia. ¿Quién dice amén? Mateo 15:18 nos dice, hermanos míos, porque lo que sale de la boca, dice, del corazón sale. Y esto, ¿qué dice? Contamina el hombre. ¿Quién dice amén? Esta palabra, hermanos míos, en Éxodo 27 nos está hablando, hermanos míos, que no confiésemos cosas que Dios no puede hacer. ¿Quién dice amén? Y en sí, hermanos míos, aunque esté pasando, dice la palabra, ahí en Proverbios, que en sí, hermanos, cuando usted declara algo en su vida, hermanos míos, está contaminando ti mismo. ¿Quién dice amén? Se contamina. Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y dice la palabra, habla que nuestro corazón es un tesoro, hermanos. Y lo que declárenos en eso será nuestra riqueza. ¿Quién dice amén? Es nuestra riqueza. Verbalmente, hermanos míos, declarando, hermanos, ciertas cosas. Ahora, en nuestras vidas podremos nosotros tener ciertas costumbres o ciertos rodimientos en nuestras vidas que no podemos, hermanos, estar ignorando. Lo que hay en el corazón de nosotros, hermanos míos, es en sí lo que declararemos con nuestra boca para nuestro futuro. ¿Quién dice amén? Dice en la palabra, hermanos, que le preguntaron al siervo, a Pablo y Silas, le decía, ¿cómo puedo yo tener salvación? Dice. ¿Quién dice amén? Confiesa. ¿Quién dice amén? Confiesa, declara que Jesucristo es tu Señor. Y será, ¿qué? Salvo tú y tu casa. ¿Quién dice amén? Declara que el Señor Jesucristo tiene el control, tiene en sí el poder de cambiar las cosas en tu vida. ¿Quién dice amén? Declara, por lo más que tú puedas ver la cosa imposible, tú sabes que hay un Dios que lo puede hacer posible. Y aunque tu vida a lo mejor se está yendo hacia una perdición, tú puedes cambiarlo aclamando a Jesucristo. Y Él cambiará tu vida. Nos habla, hermanos míos, el nombre de Dios tiene mucho, hermanos, poder en nuestras vidas. Conociendo el peso que se tiene de nuestro Dios. El puro nombre tiene peso. ¿Quién dice amén? Nunca ha visto usted, hermanos, en su vida que de repente es que yo conozco a tal persona y conoces a tal persona. Es que, ¿quién dice amén? Creen que y ellos creen y tienen poder en el mundo para hacer y quitar a lo mejor ciertas aflicciones, pero en lo espiritual y en lo carnal nuestro Dios puede obrar y puede bendecirnos. Él puede ponernos en ese estatuto, hermanos, cuando sabemos a quién clamamos, cuando sabemos a quién, hermanos, podemos nosotros poder dar esa proyección de la palabra de Dios en nuestra declaración, nuestra vida.
Nos habla de estas palabras, hermanos míos, que tenemos que saber y darle reverencia y quitar esos malos hábitos, hermanos, de declarar al nombre de Dios en cualquier cosa. ¿Quién dice amén? Hoy en estos días, yes, oh my God, amen, oh my God, oh my God, amén. Hay que tener cuidado, hermanos, donde estás tú proyectando lo que es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios significa reverencia, significa, hermanos, tener en alta altura a nuestro Dios y saber que si estamos hablando de Él, vamos a hablar de Él poderosamente. ¿Quién dice amén? Hay que quitarnos esos malos hábitos porque ese es el mundo influenciando en el corazón. Pero dice, a lo mejor eres muy exagerado, pastor. Le dije, pero a lo mejor cuando lleguenos allá arriba, dice en Éxodo 27, ¿qué nos dice, hermanos? No dará por inocente, y vuelve a afirmar su nombre, Jehová, al que tome su nombre en vano. Es un mandamiento, hermano. Le ruego, ponga atención, no estoy tratando de exagerar. Es que Dios tiene ciertos mandamientos y Él le dice, no tomaré en inocente aquel que use mi nombre en vano. ¿Quién dice amén? Y en sí, hermanos, nos lleva a nuestras acciones, declaraciones en acción, hermanos. Y aquí en sí, hermanos, habla de una palabra profanar. La palabra profanar, hermanos, se trata, hermanos, de agarrar lo que es santo o lo que es digno de respeto, hermanos, y no darle la importancia que debe, hermanos. Aplicar sus profanidades, quitarle el valor a algo, hermanos. Profanar es quitarle lo estatuto y ponerle lo que piensa uno. En Amos 2:7, hermanos, Amos 2:7. Dice la palabra, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los cadáveres y tuercen el camino de los humildes. Y él dijo, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Y dice aquí la palabra, profanando a mi santo nombre. ¿Quién dice amén? Las acciones del mundo, hermanos míos, las acciones, uniéndonos, hermanos, a lo que es la acción normal del mundo, aunque ríen mucho, hay mucho de dónde reír de allá, tantas cosas que salen. Pero dice, hermanos míos, que en sí, cayendo en estos hábitos malignos, engaño y mentira, en sí profanan contra el santo nombre de Dios. Aquí el pueblo de Dios había caído en unos hábitos bien tremendos, como hemos entendido, hermanos. Y dice nuestro Dios que afectan el tercer mandamiento, que nos habla, hermanos, profanar mi santo nombre. Ahora, esa acción, hermanos míos, nos trae esa maldición. Ezequiel 36, hermanos, del 16 al 23, hermanos, nos habla, hermanos, de lo mismo, y es otro testimonio de lo mismo, que habla que conforme las obras. ¿Qué nos dice ahí en Ezequiel 36 al 23? Y santificaré mi gran nombre, profanando entre las naciones, dice, y santificaré mi gran nombre. Dice, profanando entre las naciones, el cual profanatéis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuanto sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ahora en sí, hermanos, el cambio que había en estos hombres, que los iba a transformar el Señor, porque ya habían caído en ese tercer mandamiento, hermanos, estaban quitándole el valor de Jehová, porque son representantes de Jehová, hermanos míos. En sí, hermanos, Él decía y les daba una oportunidad de santificación para que las naciones
supieran quién es Dios. Amén. Nos habla, hermanos míos, que las acciones cuando uno, hermanos, confiesa a Jesús como su Salvador, quien dice amén, y sale, regresa al mundo, es lo mismo que estaba pasando en estos momentos. Cuando uno cae en ese rudimiento pecaminoso, en no, hermanos, establecer esa relación fiel en el Señor, en sí, hermanos, nos llega a minimizar el nombre de Dios. Es bien importante, hermanos míos, que nosotros podamos saber que no hay volteada atrás. ¿Quién dice amén? Dígalos, hermanos, no hay vuelta atrás. Tenemos que permanecer. Tenemos que seguir caminando hacia adelante, hermanos míos. Y dice, hermanos míos, que en sí, el testimonio de aquel, hermanos, de la promesa de Dios, que está la promesa de Dios en él, caminando en esto, dice en el 21, porque he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Nos dice ahí en Ezequiel, hermanos, 21, dice, ¿quién dice amén? Dice, porque he tenido dolor. Le causa, hermanos, esa aflicción al Señor, le causa ese momento de aflicción cuando nosotros caemos en esos malos hábitos. ¿Quién dice amén? Es algo, hermanos míos, que en sí, ¿quién han visto Hacksaw Ridge? Amén. Todos bien emocionados. ¿Quién dice amén? Viéndolo, conquistando, siendo un renombre de lo que es un hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Muchos de ahí decían, sí, nosotros conocemos a Dios, pero sí quería marcar diciendo, en vez de estar quitando vidas, yo quiero salvarlas. Pero le costó mucho, hermanos, pararse sobre el mandamiento de Dios. ¿Quién dice amén? Como él tenía estatuto, yo voy a honrar a Dios en este día. ¿Quién dice amén? Voy a honrar a Dios en este día. El nombre de Jehová no va a ser disminuido a través de mis acciones. ¿Quién dice amén? Él estaba parado en una fe, hermanos, que hasta hoy se habla de él. ¿Quién dice amén? Hoy lo estoy usando por una referencia. ¿Por qué? Porque él no tomó el nombre de Jehová en vano. Él lo quiso enaltecer. Él quiso hacer su voluntad. Aprendió que desde chiquito, hermanos, él quería hacer algo grande para Dios. ¿Quién dice amén? Y aunque todo su influencia, aunque los mismos que estaban en guerra con él lo golpeaban, lo maltrataban. ¿Quién dice amén? Lo maltrataban mal. Y muchas de las veces se nos hace muy pronto unirnos a ellos. Pero hay hombres valientes como este joven, hermanos, que en sí declararon dentro de ese lugar el nombre de Jehová y diciendo, mi fe brillará. Y cuando estuvo el tiempo difícil, ¿quién dice amén? Todos aquellos que lo criticaron, y me encanta esta parte, hermanos, cuando dice el testimonio, porque si usted mira esa película, el testimonio dice, fue algo bien tremendo, que cuando yo dije que no lo quería peleando en un lado mío, que no tenía validez en la guerra, fue el que me salvó la vida. Y es a través de seguir a Dios, de honrar a Dios, es de bendecir a Dios, de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, hermanos, en darle valor en nuestras vidas a Jehová, porque Jehová sigue siendo Jehová, hermanos míos. Pero si usted lo cree, usted tendrá el éxito en su vida. Usted tendrá, hermanos, la bendición de Dios en su diario vivir cuando tenemos eso en nuestras vidas. Es bien, hermanos, bien grande el nombre de Jehová. ¿Quién dice amén? En nuestra declaración, hermanos, quítese ese hábito. Y yo le digo como pastor, no esté mencionando el nombre de Dios en vano. Amén. Como pastor de ovejas, o usted que está escuchando, o usted que a lo mejor no sabe si quiere que sea su pastor o no, yo como quiera le tengo que decir. ¿Quién dice amén? Que no esté tomando el nombre de Dios en vano.
¿Por qué? Porque mi Dios puede más. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios merece reverencia. ¿Quién dice amén? Dice, es que se me resbaló. ¿Quién dice amén? Se me resalió. A lo mejor tienes que reflejar que se te está resbalando tu corazón hacia el mundo. ¿Quién dice amén? Que la reverencia de Dios se está quitando. Necesitamos tomar en serio a Dios porque el mundo no nos está tomando en serio. El mundo cree que somos como ellos y no somos como ellos. El mundo piensa que puede degradar a Dios como Él quiere y piensa convencernos que nosotros también lo vamos a hacer. Pero hay un Dios que nos mira y hay un Dios que nos promete. Y así como dice que no tomarán Dios en vano, dice en Deuteronomio 28, si honras mis mandamientos, prosperarás. ¿Quién dice amén? Darás a luz a mi gloria y a mi poder sobre la vida de toda tu casa. ¿Quién dice amén? Y aquellos que se vayan, volverán, pero volverán en salvación. Así como el hijo pródigo, ¿qué dice amén? El papá, él se mantuvo diciendo, ok, vete. Pero cuando estés listo, quita tu casa. ¿Quién dice amén? Y dice que cuando lo vio y venía caminando, dice que el que vio salir para allá, no regresó para atrás. Se quedó allá con los cerdos. ¿Quién dice amén? Se quedó el viejo hombre y entró el nuevo. Aquí. Estaba perdido, pero ahora está salvo. Pero ahora está conmigo. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos míos, en la acción, hermanos, que también, hermanos, tomar se puede traducir en la misma facilidad de llevar, hermanos, que nos dice, hermanos míos, que en sí la palabra dice, no os consideré inocentes si llevarás el nombre de la forma vacía o sin sentido en tu vida. ¿Quién dice amén? Y con esto yo termino, hermanos míos. Hoy, hermanos míos, el Señor nos habla a nuestro corazón y nos habla de tal manera, y a lo mejor el pastor Tino tiene una manera muy diferente que otros para dar su palabra, pero Dios hoy nos habla que el nombre que tú cargas tiene mucho poder. Vive en poder. Vive como si Dios está en un lado de ti, ¿sí? Siempre respaldando, siempre dándote la buena noticia, siempre dándote el éxito. ¿Quién dice amén? Los muchos se acobardan, todavía creyentes en Dios, pero aquellos que confían en Jehová, aquellos, hermanos míos, que saben quién es Dios y quién es aquel que los ha llamado, hermanos míos, conquistan el día y tumban esos gigantes en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, hermano mío? Busque la honra y la gloria para Dios, que el Señor la merece. Cuando Él está en tu casa, cuando tú pones el nombre de Jehová en alto, hermano mío, no hay nada que Dios no pueda hacer contigo. Hay que creerlo, hermanos míos. Hay que creer que Dios existe. ¿Quién dice amén? Hay que creer que Dios es bueno. Hay que creer que Dios te ama. Y en este día, hermanos míos, dice, vámonos a Éxodo 27, ya terminando. Dice, tomarás el nombre de Jehová por alto, grande, majestuoso. ¿Quién dice amén? Porque yo soy Dios, el que te ama. Póngase de pie, hermano mío.